Hola, los memorándums tanto de Ucrania como el de Rusia han sido entregados en la reunión de negociaciones directas celebradas en Estambul. Hoy en el mapa, Rusia-Ucrania, ataques minarán los diálogos. Vamos a analizar los escenarios y también las posturas de todos los implicados. Bienvenidos. Les proponemos por esta razón desplegar nuestro mapa y revisar algunos datos claves para poder entender lo que está sucediendo en el terreno. Ahí lo tenemos, Rusia-Ucrania, ataques en medio de negociaciones. Vamos a desplegar nuestro habitual mapa mundi, identificar a Rusia de color rojo y a Ucrania de color azul. Hay que decir que el ejército ucraniano ha realizado una operación denominada Telaraña con drones contra bases aéreas militares en Rusia. Una operación que se ha situado en las bases aéreas de Olenya, en la de Murmansk, en Inovo, Severny, situada en la región homónima, de Diagleno, en la región de Ryazán, y en la base aérea de Belaya, en la de Irkutsk. Todas ellas identificadas también en nuestro mapa. Con este ataque de gran alcance, tardó más de 1 año y medio en ejecutarse y se utilizó 117 drones en esta operación, la cual ha sido supervisada personalmente por el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky. Así lo ha dado a conocer. La Fuerza Aérea Ucraniana también ha señalado que Moscú lanzó 472 drones, siendo el mayor número en una sola noche, junto con 7 misiles, mientras que el Ministerio de Defensa de Rusia también detallaba que los drones que fueron lanzados por el régimen de Kiev fueron arrojados por control remoto desde el remolque de camiones de gran tonelaje. Se reportaron incendios en varias unidades de aviación estratégica, incluyendo aviones los Tu-95 y los Tu-22M3. Y no se registraron víctimas entre el personal militar ni la población civil. También han informado que algunos participantes en estos atentados han sido detenidos y han señalado que estos ataques no van a obstaculizar que Rusia sigue actuando en la zona de operación militar especial. El objetivo, desnazificar y desmilitarizar. A ello se debe también la gran crisis ucraniana. Sumemos más datos. Mientras los ataques se realizaban, las delegaciones de Rusia y Ucrania realizaron también una segunda ronda de negociaciones directas en Estambul, la cual marcó puntos claves por parte de Moscú. Gracias, ahí tenemos el mapa, lo cual propone el reconocimiento jurídico internacional de la entrada de Crimea, Lugansk, Donetsk, Zaporilla y Gerson, todas ellas identificadas en nuestro mapa. Las vemos allí también de color blanco. Hay que decir que la negativa de Ucrania a este punto clave dentro del memorándum que ha sido entregada por la parte rusa, pues está generando tensión, sobre todo entre sus aliados, los europeos. Una reunión que culminó sin lograr un cese al fuego, aunque es una propuesta que, recordemos, ha lanzado Rusia para poder detener el conflicto de manera parcial, mientras todas estas otras posiciones pues se llegan a plasmar. Es lo que ha señalado también la parte rusa, entre ellas que está, por supuesto, de que no se utilicen armas nucleares, que Ucrania no tenga enriquecimiento de armas nucleares, que no se lleve adelante el posicionamiento de armas nucleares, ni siquiera de terceros países, que es otro de los puntos claves que también debe estar reflejado en nuestro mapa. De esto y más vamos a hablar con nuestros invitados. Lido Lancomini nos acompaña en directo desde la Argentina, analista, experto en política internacional. ¿Cómo está, Lido? Gracias por su tiempo para Telesur. Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Buenas tardes. Empezamos por esto, los memorándums que han sido planteados e intercambiados, digámoslo así, entre Ucrania y Rusia. A eso se ha arrojado esta segunda ronda de encuentro de negociación directa celebrada en Estambul. Pero hay presión muy fuerte por parte de Kiev por incumplir estos puntos que además no son nuevos, siempre han formado parte de lo que Rusia ha señalado desde el día 1 del despliegue de su operación militar especial en Ucrania. La gran pregunta es, ¿qué tan estancada está la propuesta de una paz total en este conflicto? Bueno, yo creo que el hecho que Kiev haya vuelto a atacar a Rusia con los drones es una señal de que la posición europea pesa fuerte dentro de Ucrania, ya que están dispuestos a que se llegue a un acuerdo de paz. Creo que Europa todavía confía, cree que puede torcer el rumbo del conflicto, no en definitiva, pero sí por lo menos en adquirir una mayor preponderancia europea en el resultado de las negociaciones. Europa se siente fuera de las negociaciones. Es lógico que Rusia pretenda alcanzar fundamentalmente el acuerdo de paz con Ucrania, que es el
conflicto inmediato que está planteado. Pero detrás de esto hay otros actores. Por un lado Estados Unidos y Donald Trump, y por otro lado enfrentado Europa y la vieja OTAN. Ahora, en medio de todo este movimiento, que marca, por supuesto, la postura de un Volodymyr Zelensky y de un bloque europeo que le están apostando a que esto no se detenga, es decir, que no llegue la paz a esta región del este de Europa, sino que el conflicto continúe. Y estos memorándums también marcan una postura clave, clara, creo yo, no solamente dentro de esa postura política, sino sobre todo en el terreno, que se reconozca a los territorios de Crimea, Lugansk, Donetsk, Zaporilla y Jersón como parte de Rusia que siempre han sido. Kiev dice que esto no será posible y esto puede minar aún más la posibilidad de que este punto de contacto o negociaciones directas puedan avanzar. ¿Frente a qué escenario estamos? Bueno, en realidad desde el punto de vista bélico la guerra está ganada por parte de Rusia y la lógica sería un reconocimiento de la realidad. La realidad es que los territorios rusos han sido defendidos y siguen siendo defendidos y seguirán siendo defendidos por Rusia y no es un camino para alcanzar la paz. Son dos cuestiones, por un lado la paz y por otro lado la imposibilidad que Rusia ha sostenido del ingreso de Kiev, de Ucrania, a la OTAN. Es decir, lejos de la OTAN y cerca de la paz sería la solución planteada por los rusos, todo lo contrario de lo que pretende Europa. En medio de todo este movimiento, la gran consulta también está si esto se va a poder resolver por la vía tan solo militar, si está tan minada sobre todo el tema del diálogo. ¿Qué nos diría Lido? No, yo creo que no, que indudablemente no es solo militar, acá es una solución política la necesaria. Acá la política debe marcar un paso decisivo para poder alcanzar la paz y en esto sí tiene mucho que ver la posición de Estados Unidos en su enfrentamiento con Rusia y con China, que es otro actor que por ahora no aparece claramente, pero que sin duda alguna está detrás de todo este escenario, viendo cómo se logra alcanzar una paz necesaria para entrar en un mundo multipolar diferente al que hemos conocido hasta este momento. Agradecer como siempre a Lido Lancomini por habernos acompañado y compartir su análisis hoy con nuestros televidentes del mapa. Pero, ¿qué presión va a ejercer la Unión Europea? Esto lo vamos a analizar al volver y lo hacemos revisando nuestra escala. Esta vez a través del portal web que está titulando de la siguiente manera. Lo vamos a colocar en la pantalla del mapa. Echar leña al fuego. Esta es una declaración que vierte un político francés, quien ha denunciado intentos de Ucrania y de la Unión Europea de socavar la paz. Él dice que la prolongación del conflicto ucraniano beneficia al líder del régimen de Kiev, Volodymyr Zelensky, así como algunos políticos europeos que ayudan a Ucrania a llevar a cabo operaciones militares contra Rusia. Eran las declaraciones de Florian Philippot, presidente del partido francés, quien además en una publicación a través de su cuenta en la red social X denunciaba que el régimen de Kiev sigue socavando las negociaciones al seguir atentando contra instalaciones militares rusas. El apoyo de potencias extranjeras bélicas, decía en este contexto, recordando que a espaldas de los estadounidenses y el presidente Donald Trump, pero muy seguramente empujado y ayudado por los locos de la guerra en torno a la Unión Europea y al propio presidente francés Emmanuel Macron. Ucrania acaba de cometer un atentado terrorista con drones de pilotaje remota a estos aeródromos en varias provincias rusas. Pero no solamente se ha atacado eso, también refinerías. ¿Con qué objetivo? De esto hablamos al volver.
Vamos a sumar otro elemento también para el análisis a través de la fotografía. Este es un collage de imágenes. En él vemos al primer ministro del Reino Unido, Keir Starmer, quien ya no habla de solo mover tropas a Ucrania, sino de ir a la guerra contra Rusia. Aplicará el mayor aumento de gasto en defensa desde el final de la Guerra Fría. Reino Unido va a invertir en submarinos, drones, capacidades de guerra digital para hacerle frente a lo que el país considera nuevas amenazas, en especial la de Rusia en el contexto del conflicto ucraniano, los riesgos nucleares y los ciberataques, declaraba ya hace unos días. Ahí se suma Merz, el primer ministro también de Francia, y también está el primer ministro de Alemania. Lo vemos ahí a Merz, quien firmaba un acuerdo militar con Ucrania que incluye un paquete de ayuda de 5.000 millones de euros para Kiev y la producción conjunta de sistemas de armamento de largo alcance y fabricación en terreno. Y por último, vemos ahí a Giorgia Meloni, aunque debería estar dándole la mano a Emmanuel Macron. Sabemos que tienen una dificultad también bilateral. Esto trata de ser limado en la reunión que va a sostener en Roma el próximo 15 de junio el G7, buscando una supuesta unidad del bloque para hacerle frente a Rusia. De esto y más vamos a hablar con nuestra invitada. Desde Bélgica nos acompaña Merlina Malcot, analista internacional, experta también en análisis geopolítico. Merlina, qué placer tenerte en el mapa. Gracias por tu tiempo para Telesur. Bienvenida. Muchas gracias por invitarme. Es muy interesante lo que planea hacer la Unión Europea. Desarrollar una cumbre, una reunión del G7 en Roma con un objetivo claro: que haya un apaciguamiento, un acercamiento a relaciones muy minadas, recordemos, entre la primer ministra de Italia, Giorgia Meloni, y el presidente de Francia, Emmanuel Macron. Quizás porque Francia es uno de los países con más potencialidad nuclear de este bloque para hacerle frente a una Rusia. ¿Qué revelan estos movimientos y esta estrategia que hay por detrás mientras se siguen minando estos intentos de negociaciones directas entre Rusia y Kiev? ¿Qué decir? Pues Europa y con sus instituciones europeas siempre parece como un bloque unido, pero la verdad es que hay muchas diferencias entre los países, aunque dentro de las instituciones europeas siguen una agenda común. Y lo que estamos viendo tanto entre Italia y Francia, pero también otra cosa que vamos a ver crecer más y más es entre Alemania y Polonia. Hay diferencias porque Europa es constituida de pequeños imperialismos que están en correlación de fuerza, que están en oposición uno contra el otro, pero que se unen cuando quieren agarrar un pescado más grande, como por ejemplo Rusia. Entonces estamos viendo esas tensiones internas, pero que saben también lograr objetivos comunes cuando se trata de tener una agenda imperialista común. Entonces están tratando de poner una agenda común. Me imagino que viene contrataciones de qué puede ganar Italia en esto. Por ejemplo, sabemos que Alemania va a captar a lo menos el 30-40% de los presupuestos de guerra que se van a votar en Europa. Entonces me imagino que Italia está negociando qué dinero puede sacar de esto, básicamente. Esos son los grandes temas de división que hay hoy, porque creo que a nivel de ser belicista y atacar a Rusia, aquí hay grande unidad entre a lo menos Francia, Alemania, Inglaterra. Italia se deja convencer, los países baltos están totalmente también con esta agenda, Polonia también, y luego Finlandia también, y luego hay un poco de divergencia. Y en medio de todo este movimiento bélico, apostándole más a la guerra en medio de ese beneficio que nos explica nuestra invitada Merlina Malcot, que es justamente los complejos militares e industriales, todo lo que mueve el movimiento, pero en detrimento de la vida, inclusive de la propia vida de los ucranianos. ¿Qué medidas más decide aplicar el bloque europeo? Te pido que me acompañes a revisar nuestra leyenda para ver y analizar este otro escenario. Había culminado estas negociaciones directas en Estambul entre la delegación ucraniana y la de Rusia. Y esto es lo que salía a declarar el presidente Volodymyr Zelensky. Las negociaciones en Estambul son vacías, dijo. Debemos ejercer presión a Rusia con más sanciones. No solo la Unión Europea, también Estados Unidos y todos los países a través del G7. Pero también se pronunciaba la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. Lo hacía a través de su cuenta en la red social X.
posteaba, la Unión Europea está preparando su 18º paquete de duras sanciones, incluida la reducción del límite del precio del petróleo, del crudo. Estas medidas, junto a las medidas estadounidenses, aumentarían drásticamente al impacto a Rusia. Emerlinda, ¿qué tan posible le va a ser a este bloque europeo que ha quedado fuera de estas negociaciones, ni siquiera para las tierras raras, pero que están empujando a un Estados Unidos a imprimir más sanciones, aunque en su momento Donald Trump había dicho, no vamos a presionar con más sanciones a Rusia para lograr que este acuerdo tenga un fin fructífero para ambas partes, o en realidad quizás para el propio bolsillo del Donald Trump? Pero ¿cómo analizar este escenario? ¿Qué tan factible será? Y sobre todo, poniendo el ojo en un punto clave, sanciones al petróleo, al crudo, para manejar ¿qué? ¿El energético hacia el bloque europeo? ¿Cómo leerlo? Bueno, las sanciones al petróleo ya lo trataron el año pasado, fue un fracaso. Ahora quieren poner una límite aún más baja, lo que es absolutamente ridículo. Bueno, los países europeos no tienen mucho miedo al ridículo, parece. Las sanciones también económicas, hemos visto que los únicos que las padecen, de hecho, son los propios países europeos, pero siguen con esta misma política que es un poquito difícil de entender, sino que hay primero una falta de entendimiento de las relaciones geopolíticas dentro del continente, esa es una primera cosa, pero también una agenda belicista que incluso va con estas medidas que tienen como objetivo que se vea en el escenario internacional, que se hable de esto en los grandes medios de comunicación, pero creo que precisamente vienen para justificar la militarización muy fuerte que se está viendo en Europa y para seguir con esta agenda. ¿Y por qué hay militarización muy fuerte en Europa? Porque Europa está en una crisis económica tremenda y que es una manera que tiene el capitalismo de responder a las crisis. Entonces, vemos que Ucrania obviamente es un terreno muy, muy sensible, pero vamos a ver aparecer otros terrenos. Entonces, que se corten totalmente las relaciones entre Europa y Rusia es un objetivo de los dirigentes de la Comisión Europea como Ursula von der Leyen o Kaja Kallas, que es una señora de los países bálticos de las más rusófobas que existe en Europa. O sea que esa agenda de cortar todo lo que se puede cortar con Rusia va a seguir, incluso si le cueste a Europa, porque es más importante que se corte las relaciones y que se sigue la agenda de militarización. Entonces, Emerlinda, ¿de aquí en más? Si estas negociaciones podrían verse truncadas cuando la Unión Europea habla de resolver el conflicto ya no por la vía pacífica ni del diálogo, sino por la vía militar, en medio de lo que sucede en el terreno, en ese territorio, cuando Rusia está avanzando con fuerza en este despliegue de esta operación militar especial para desnazificar y desmilitarizar. Parece que cada vez sale más a la luz los objetivos centrales de esta operación implementada por el ejército ruso. ¿Qué podremos esperar entonces al resto del mundo que tiene en vilo y intención que se lleven adelante o no estos nuevos contactos? Pues lo que es seguro es que en la línea de frente, que es 1.500 kilómetros de largo, Rusia está ganando en cada uno de esos kilómetros. O sea que Europa no puede hacer otra cosa que perder esta guerra. Pero lo que quiere es seguir actuando, quiere seguir ser... que Rusia nunca puede dejar su frente al oeste así vacío. Siempre va a tener que utilizar una parte de su fuerza a controlar el frente del oeste. Tiene que ver con el posicionamiento de Europa dentro de este nuevo mundo multipolar, tratando de tomar su espacio, y vemos que cada paso que hace ahí es perder espacio a lo menos con los aliados de Rusia y las partes de Europa que pueden tomar otra posición. Pues Europa pide solamente tener o blanco o negro, o hablas con Rusia o hablas con Europa. Un país no puede tener la cara mirando entre los dos, como era la posición de Ucrania antes de 2014, de hecho. Entonces Europa trata de radicalizar la postura de muchos países y impedir que esos países tengan alianzas, que tengan relaciones con Rusia, pero Europa parece más débil cada año, o sea que es un cálculo que muchos países van a hacer a favor de Rusia a lo largo del tiempo. O sea que es una posición geoestratégica absolutamente
que no tiene vida a largo plazo, pero me parece que es una de las posturas del continente europeo, a lo menos de la Unión Europea y de sus instituciones. ¿Quién estará asesorando a Volodymyr Zelensky en estos ataques? Primero con esta operación Telaraña, pero también con el ataque a las refinerías de petróleo, que en vez de mermar la producción de este energético por parte de Rusia, ha incrementado su precio en la región y el mundo. Parece una mala jugada también para este socio un poco receloso, digámoslo así, de la administración de Kiev, como es la de Estados Unidos. ¿Qué leer sobre esta medida también que marca un punto de inflexión en medio de estas negociaciones? Ya para finalizar, Emerlinda. Pues el papel de Estados Unidos no está totalmente claro. Sabemos que Axios sacó un artículo diciendo Trump sabía la operación Telaraña y luego sacó otro artículo denegándolo. También hubo esta tentativa de asesinado de Trump cuando estaba en un viaje en helicóptero. También, entonces, el papel de Estados Unidos está probablemente que bastante gente ya está apoyando a Ucrania, pero si lo sabe el presidente o no, no sabemos. Y hemos visto que los rusos dejan la puerta abierta en la duda en este proceso. En la operación Telaraña es absolutamente claro que los franceses, los ingleses y los alemanes estaban metidos ahí. Son operaciones que tuvieron lugar muy, muy lejos de Ucrania, entonces se necesitaba la capacidad de comunicar con largas distancias a nivel militar, lo que Francia, por ejemplo, es muy acostumbrada a hacer porque tiene un ejército colonialista, entonces que actúa muy lejos de Francia. Entonces son capacidades militares que tiene Francia. Entonces tenemos estos países que van apoyando dentro de estas operaciones terroristas y probablemente que la posición de Europa es empujar a Estados Unidos a seguir con esta vía, primero porque Europa no puede llevar a cabo ningún conflicto armado con Rusia de manera contundente y segundamente porque están tratando de justificar su posición y avanzar en la capacidad militar en contra de Rusia, lo que es absolutamente imposible, pero vemos que no tienen visión a largo plazo en esto. Ahí está una clave. Por eso el intento de conformar un bloque único, convenciendo a un Emmanuel Macron que está muy, muy interesado en seguir con la guerra, y una Giorgia Meloni que había sido marcada también por ese distanciamiento de Macron y de aquellos que estaban llamando a atizar más el conflicto. Quizás ese es el resultado que empuje el bloque europeo, digo con precisión, el próximo 15 de junio en Roma. Estaremos pendientes también de ese otro escenario. Gracias como siempre, Emerlinda, por compartir tu análisis con nuestros televidentes del Mapa. Vamos a finalizar nosotros este programa y lo hacemos revisando nuestro vector. Nuestro radar en el mapa hoy nos refleja las tres claves sobre este tema. 1. Militarización. Los memorándums presentados por Rusia y Ucrania parecen llevar a un escenario de estancamiento de la paz, un conflicto que solo se podría resolver por la vía militar. A eso apunta el llamado directo del premier de Reino Unido, Starmer, y los acuerdos militares suscritos con Alemania. Más armas y más negocio. Ucrania podrá atacar Rusia, pero Rusia seguirá respondiendo y no se rendirá hasta cumplir el propósito del despliegue de su operación militar especial, que es la raíz verdadera de la crisis ucraniana. 2. Sanciones. El régimen de Kiev apunta a más sanciones como una medida de presión al gobierno de Vladimir Putin, apuntando al petróleo para controlar el mercado energético en Europa, un continente que pese a toda insistencia no ha podido dejar de depender del gas ruso, que lo ha ido inclusive adquiriendo por intermediarios, un plan al que la Unión Europea pretende arrastrar a un Estados Unidos. 3. Bloque único. El 15 de junio se van a reunir el G7 en Roma en busca de una alianza de unidad, buscando limar las fricciones entre la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, y el presidente de Francia, Emmanuel Macron. El objetivo es escalar el conflicto usando a Francia, el único país del bloque que cuenta con armas nucleares. Y eso le viene muy bien también a la OTAN, lo que revela que las élites europeas no les interesa para nada la paz. Soy Paola Pérez y nos vemos en una próxima edición del Mapa.